como bien sabéis, Restañando el Alma no busca más que tener un encuentro emocional, de sentimientos, de sensaciones, con todos vosotros y hablar, opinar, debatir y sobre todo pensar sobre los temas que más nos acucian al ser humano como sociedad, como individuo y también, ¿por qué no decirlo?, como animal humano. Restañando el Alma, el podcast de Iñaki Urdangarín Iraeta, el héroe que camina sentado. Búscalo en tu reproductor de podcast favorito. Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Y antes de empezar el programa de hoy, quiero introducir, como estoy haciendo en los últimos podcasts, la cuña de la que hoy os he puesto, y quiero hablar de Iñaki Urdangarín, que es un podcaster que hace unos podcasts, bueno, pues de todo tipo, ¿eh? Te habla de cosas de historia, te habla de sensaciones sobre el Atleti de Bilbao, del fútbol, de las pasiones que mueve, de la soledad, de los miedos, y te lo habla todo con un lenguaje profundo, poético, también que llega mucho a la gente. O sea, se puede hacer un lenguaje bonito, muy literal y que llegue muy literario y que llegue a las personas. Así que este podcast de Restañando el Alma del amigo Iñaki os recomiendo que lo escuchéis porque vale mucho, mucho la pena. Y bueno, vamos al tema de hoy. Hoy es miércoles, toca hablar de discapacidad y de accesibilidad. Y bueno, hoy hablé en su día de Sevilla, del tema de los taxis, pero voy a hablar un poquito más del turismo en Sevilla para personas con movilidad reducida. Ya tenéis un capítulo que hice sobre el turismo y lo que visité en Sevilla, pero ahora quiero hacer un poco más hincapié en lo que es accesible, en lo que no, en las cosas buenas y en las cosas malas. Vamos al grano y voy a empezar por la Plaza España. Vamos a empezar, como se suele decir, por el final, porque la Plaza España, este sitio que en las últimas semanas, meses ha tenido polémica porque lo quieren privatizar y quieren cobrar entrada y todo ello. Ya hablé en otro podcast que el estado de mantenimiento es un poco lamentable, pero es que a mí me llamó la atención que es que no tengan ni una mísera rampa, porque para los que no sepáis, hay una parte por dentro de la Plaza España donde se puede visitar distintos banquitos con las provincias de España. Y esta parte no tiene ni una mísera rampa para entrar dentro. Entonces pudimos entrar, pero hay que jugártelo un poquito, y más si son sillas pesadas, sillas eléctricas y sillas con bastante peso. Para entrar vale, pero para salir cuesta bastante porque los escalones son escalones a veces altos. Entonces se puede, pero hay que maniobrar. La persona que lleve la silla hace maniobras y me parece un poco vergonzoso que cuando desde el Ayuntamiento de Sevilla y otros sitios están diciendo que está muy mal y que hay que privatizarla para todo ello. Para esto de poner una rampita, como hay en muchos sitios, una metálica o una de madera, y que no me digan que la excusa que ponen siempre cuando eso, porque dicen que daña el pavimento tal, son excusas que ponen a veces muy tontas, o que a veces también la excusa que ponen es que se cae la gente. Bueno, pues la gente se tendrá que acostumbrar a que en los sitios haya rampas y tal, y si la gente se cae es que es un poco estúpida. O sea, porque la gente se cae y no tenga cuidado, tienes que a un montón de personas con silla de ruedas no facilitarle las cosas. O sea, yo no entiendo. O sea, se premia al que se cae, le facilitas tal y venga, pues no lo ponemos. En la persona que lo necesita realmente las rampas, no le facilitas eso. Pues muy mal por esta Plaza de España. El parque de María Luisa está bastante bien adaptado. Es un parque que tiene bastantes rutitas para ir con silla y para pasear. Y bueno, es el parque de María Luisa, para que no sepáis, es en el que está dentro Plaza de España. Es un megaparque y entre otros museos tiene el Museo de Bellas Artes y de Artes y Costumbres Populares. Bueno, de Artes y Costumbres Populares. El de Bellas Artes está en otro sitio. Y este museo me llamó la atención porque en el tema de accesibilidad tiene unas megas escaleras. Entonces yo subí para preguntar, digo, uy, esto no va a ser accesible ni de broma. Pregunté, digo, oye, ¿la entrada accesible? Y me dijo, sí, por aquí no es, por la central, pero yo te acompaño. Nos acompañó las personas de la entrada, nos sacaron las entradas, que eran gratuitas, como son los museos de Andalucía de momento.
Nos acompañaron y por la parte de trasera hay una zona de bodegas que nos enseñan las antiguas bodegas andaluzas. Pues por ahí se entra, hay un acceso para silla de ruedas. Si vais con personas con movilidad reducida o silla de ruedas o incluso alguien que no pueda subir los escalones, os aconsejo que es lo único malo, que tiene que ir alguien y avisar, ¿vale? No hay ningún botón. Yo para el futuro pondría eso, donde empiezan las escaleras, un interfono o algo para avisar al personal de dentro. Pero por el resto, súper bien, nos trataron por dentro del recorrido diciendo por aquí hacer este recorrido mejor para luego llegar al ascensor y no perderos nada, y luego muy atentos, o sea, muy bien adaptado también con ascensores, con todo, y me parece muy bien. Y es un museo que yo en principio pensaba que por ser un edificio antiguo no iba a estar adaptado. Son edificios de la Expo, no de Sevilla, de la Expo de 92, son de la Expo que se hizo de América, esa Expo que se hizo a principios del siglo XX. Entonces son edificios centenarios muchos de ellos, entonces me llama la atención que, bueno, den esas prioridades y esas salidas, y mientras que haya sitios como el Monasterio de Escorial que tienen 500 años y ponen en excusa, pues en otros intenta hacer algo. Así que me parece bastante bien y os recomiendo que visitéis este museo. Más sitios para visitar por Sevilla. Eso sí, por Sevilla lo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo ya yéndonos un poquito al centro, que no vamos a ir al centro, es que hay muchas calles que las aceras son muy estrechas, incluso la silla no cabe. Entonces es el peligro que no te pasa muchas veces, te adentras, y cuando te adentras y estás andando un buen rato, te das cuenta que la acera se estrecha y la silla no puede continuar. Esto me parece muy mal, debería al menos haber señalización, porque luego cuesta, luego encima tienes que ir por sitios que no puedes ir por la acera, entonces tienes que ir por la carretera y tienes que ir cuidado con los coches. Lo bueno es que todos los coches con los que nos cruzamos esperaban, nos facilitaban el paso, no es el típico sitio donde encima te empiezan a pitar. Pero y bastante mal el tema de las calles, las aceras, aunque veo poca solución, la verdad, porque son calles por sí muy estrechas. Entonces o las haces peatonales para que esto se solucione, o poco más, porque la acera no se puede. Si pones una acera un poco más ancha, los coches no pueden pasar, porque ya les cuesta muchas veces. Luego estuvimos en sitios como la Catedral de Sevilla, con la Giralda, y ahí contar como anécdota, bueno, la Giralda no pudimos entrar, obviamente, porque es un sitio que no es accesible, pero claro, nosotros teníamos la duda, yo no había estado con silla, entonces tenía la duda de si por anchura y quizá por subida, porque no tiene escalones, es todo rampita, pero tiene pendiente, entonces teníamos la duda y nos pusimos en la cola para preguntar. Entonces la persona que estaba ahí atendiendo a los que subían, a los que no, nos trató con muy malas formas, hay que decirlo todo, igual que digo que el personal que nos trata muy bien, que ha pasado en el museo que contaba antes, pues en este sitio nos trató muy mal, se dirigía a mi chica diciendo: tú, la del carrito, que no se puede pasar. Claro, la del carrito se refería a la de silla de ruedas, así, tal. Dice, no, es que... Luego un poco reculó, dijo, uy, lo siento, pero es que es muy estrecho, tal. Pero al principio las formas, y encima con una linterna que lleva, la típica linterna, pues enfocando a la cara de mi chica y a mí, y enfocando con esa linterna. Pero me pareció vergonzoso y lamentable. Yo lo que no se pueda subir me parece razonable por la arquitectura, pero que encima te traten así como si fueses un delincuente y que te peguen esos gritos y tal, pues me parece lamentable. Luego en el Alcázar de Sevilla, bastante accesible, tiene muchas rampitas todas temporales. Me faltó alguna rampa más, hay varios puntos que se podría subir perfectamente o bajar. Si se pone una rampa, pero no sé por qué en algunos puntos no han decidido poner rampas, pero los jardines y todo ello se puede bastante bien. Casi todo el Alcázar es accesible y se puede visitar. La entrada es gratuita también en la catedral, pero os recomiendo que tanto catedral como el Alcázar que vayáis con entrada cogida en la web, porque si no os pueden poner pegas. Pero bueno, probablemente también os dejen pasar, pero ir con la entrada online por si acaso. Y eso, gratuita para una persona con movilidad reducida y el acompañante.
Es necesario el acompañante, sobre todo en el Alcázar, porque hay sitios donde pasa más gente, hay rampitas, no hay rampitas, es un pequeño escalón, necesitas ayuda y bueno, muchas veces yo he visto gente que se ha enfadado por internet y por otros sitios porque la persona con movilidad reducida, el acompañante va gratis también y yo no entiendo en qué universo vive estas personas porque es que muchas veces las cosas no están adaptadas del todo y necesitan acompañamiento, entonces yo no entiendo en qué universo viven estas personas. La iglesia del Salvador, que está incluida con la entrada de la catedral, pues también es accesible. También lo malo, que tenéis que subir unos escalones para indicar al personal que os abra. Luego el personal súper amable, nos trató muy bien, nos abrió, muy majetes. Yo me puse un poco nervioso porque me decía, ¿podéis esperar después de comer o tal? Pero me dije, pero ¿por qué tenemos que esperar y tal? Pero bueno, el hombre se lo tomó muy bien y ahí nos abrió y muy majete. Y tiene eso, rampitas para subir, una puerta lateral y eso, si vais a la iglesia de Salvador, lo mismo, es lo que digo yo siempre, a veces las personas con movilidad reducida no se ponen cosas a favor para que vayan acompañadas, pero es que tienen que ir acompañadas, porque alguien tiene que indicar que tienen que abrir esa puerta y subir esos escalones, entonces yo creo que hay que hacer, como he dicho antes, en el caso de antes, poner un interfono, poner un portero automático o algo para que llames y si esa persona va sola, pues que avise para que le abran la puerta. Pero muy bien esta iglesia de Salvador. Luego tuvimos los palacios de Pilatos y Palacio de Dueñas. Palacio Pilatos es totalmente gratuito, accesible casi todo menos la primera planta, así que lo recomiendo mucho. Un palacio de Renacimiento muy bonito y bastante accesible. Y luego el Palacio de Dueñas también. Te cobran la entrada entera, pero también se entiende, porque, a ver, muchas veces entendemos que la entrada es gratis porque no es accesible todo el recorrido. En este sitio es totalmente accesible, tiene una rampa de madera que te va indicando el recorrido accesible de entrada y de salida, está muy bien indicado este Palacio de Dueñas y merece muchísimo la pena y os lo recomiendo. Luego, tema de barcos del Guadalquivir. Si queréis un barco del Guadalquivir, estos barcos turísticos, os recomiendo que hay varias empresas. A mí la que me facilitó, a ver, las dos me facilitaron las cosas, pero una me fue sincera y me dijo que para sillas más pesadas era más difícil. Así que hay varias empresas, una es Torre del Oro, y con esta empresa os recomiendo eso, que habléis por ellos, tienen correo electrónico, por teléfono y le habléis con ellos antes, hagáis la reserva de forma telefónica también de que vais a ir tal día, tal hora, y porque tienen que poner un barco determinado y una rampa determinada para que pueda acceder a la silla, pero en ese caso si queréis hacer un recorrido por el Guadalquivir en silla se puede sin problemas si lo planificáis. Si vais allí en el mismo puerto el mismo día a intentar subirse al barco, si tenéis la suerte de que ese día hayan puesto la rampa, pues podréis subir, si no, así que yo os recomiendo ese consejo, que lo planifiquéis un poquito. Y luego ya casi por acabar os voy a recomendar un sitio que son las Setas de Sevilla. Un sitio que yo lo comparo con el Guggenheim, un sitio súper turístico que ha movido un poco la ciudad de Sevilla. Es este sitio moderno, como Ciudad de las Artes de Valencia, que mueve un poco el turismo. Y bueno, es totalmente accesible, tiene ascensores, la entrada es gratuita para personas con movilidad reducida. Y un truco que os voy a dar si vais, si sois una persona con movilidad reducida, incluso si también lleváis un acompañante. Si os dicen que no hay entrada en la taquilla, mirad en la web de las Setas de Sevilla. Y si en la web pone que hay PMR entradas, que normalmente son 4 entradas en cada pase para movilidad reducida, coger esa, si es para una persona sola en silla de ruedas, coger una. Si es para una más acompañante, coger 2 de PMR. La cogéis online, no os cuesta absolutamente nada, es gratis. Y a nosotros nos pasó eso, que nos dijo que no había entradas a las 8 menos 5 y cogimos por el móvil enseguida y a las 8 en punto estábamos en la cola y entramos. Así que, aunque a veces os digan en taquilla que no hay entradas, eso, hay un cupo para movilidad reducida, para sillas, y aunque en teoría está lleno y no se puede entrar, hay ese cupo que ellos muchas veces yo creo que están un poco perdidos y no lo saben, es algo que han puesto hace poquito. Pero bueno, a mí me parece bien este cupo y está bastante bien. También de la Seta se puede
visitar una parte. Nosotros el primer día visitamos prácticamente toda la parte visitable para movilidad reducida, y la segunda había una comunión, creo que era, y se cortó prácticamente todo y no se podía visitar. Pero bueno, merece muchísimo la pena, y ahí os dejo estos consejos, estos tips de ir en movilidad reducida. Sevilla es una ciudad en general bastante accesible, pero eso, por las calles estrechas hay que tener a veces cuidado, pero merece muchísimo la pena. Aquí os dejo mis consejos, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.